Bueno, entonces vamos a iniciar. La sesión pasada, como para hacer ahí un mini contexto, estábamos trabajando con el modelo gamma inversa normal, donde decíamos que, bueno, este sufijo de gamma inversa normal hace referencia a la previa que estamos usando y el otro normal hace referencia pues al modelo, ¿no? Entonces estamos trabajando con datos para los que estamos asumiendo una distribución normal y decíamos que este es un modelo muy poderoso porque aparece en demasiadas aplicaciones desde modelos lineales hasta casos de clustering, ¿no? Y que usted será libre de cambiarlo por otro modelo de pronto que exhiba cierto grado de simetría como la distribución T o la Cauchy o bueno, cualquier otro que usted quiera, siempre y cuando usted considere que el caso lo requiere. Si la normal es suficiente para, por ejemplo, hacer inferencias sobre la media y la varianza, que es lo que usted quiere estudiar en la población, no se complique tanto, así hay otras características que usted sepa que no están representando bien el modelo normal. Un poco como cuando trabajábamos con los datos de conteo, un poco como cuando trabajábamos con el modelo Poisson, donde decíamos que si la tasa teta esperada de eventos ocurría bien, la representábamos bien, eh, pues si usted quería pasarse a un modelo binomial negativo, bueno, pero pues no es obligatorio desde siempre y cuando usted esté haciendo la inferencia sobre los parámetros que usted quiera de manera adecuada y pase las pruebas de bondad de ajuste. En particular, la clase pasada trabajamos con una previa muy particular porque es una previa factorizada de una manera muy especial, donde decimos que la distribución conjunta de teta y de sigma cuadrado la factorizamos como primero modelando teta en función de sigma cuadrado y luego sí modelamos sigma cuadrado, a priori. ¿Eso qué quiere decir? Que a priori teta tiene una varianza que es proporcional a sigma cuadrado. Y fíjese que incluimos aquí un parámetro, un hiperparámetro, debería decir yo, kappa sub cero, que controlaba como ese grado de proporcionalidad sobre la varianza. Ahora, dentro de las conclusiones que teníamos la clase pasada, decíamos que, bueno, esta parametrización es dada de manera conveniente, ¿no? Es decir, el poner el kappa sub cero en el denominador, poner nu sub cero sobre 2 y nu sub cero sigma cuadrado sobre 2 en lugar de, por ejemplo, alfa y beta, pues son maneras, digamos, típicas y bonitas de que todos los resultados salgan cerrados y lindos y digamos que los hiperparámetros tengan una interpretación muy sencilla y que todo funcione bien. Pero si usted quiere trabajar con otra parametrización, está perfecto, no pasa nada, solo que los resultados no van a tener una forma algebraica tan linda y la interpretación de los hiperparámetros no es tan fácil, pero se puede, no pasa nada. Ahora, eh, la vez pasada empezamos a trabajar con la distribución gamma inversa. La distribución gamma inversa es la distribución que hace que a posteriori teta y sigma cuadrado tengan una forma cerrada, linda, pero aquí quisiera decir un par de cosas. La primera es, hay personas que detestan la gamma inversa como previa para sigma cuadrado. Y lo digo porque la distribución gamma inversa, al igual que la distribución gamma, tiene un sesgo positivo eh, importante. Es decir, no es una distribución plana al 100%. Entonces, alguien puede decir, no, la gamma inversa no es una buena opción para representar mi estado de información previo acerca de la varianza. Pero la verdad es que esta era la alternativa que tenían los bayesianos hace unos años, cuando no había tanto poder de cómputo, porque todos los resultados dan cerrados de forma bonita, todos los resultados dan con unas características algebraicas y probabilísticas muy chéveres. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales la gama inversa se utilizaba, además de que respetaba el rango de la varianza, ¿no? Mire que la varianza es un valor 100% positivo, entonces la gama inversa respeta ese rango. Y es en la habilidad del analista especificando los hiperparámetros que de alguna forma le da como éxito a esta formulación. Pero si en algún momento usted considera que debe, en lugar de la gama inversa, utilizar una distribución uniforme en el intervalo 0,1000,
porque usted considera que la gama inversa no es una buena opción, hágale, está perfecto. Lo que pasa es que si usted lo hace así, pues la distribución posterior no va a tener forma cerrada y va a tener que utilizar métodos numéricos para poder hacer la inferencia. Pero es posible. Es más, una vez nosotros veamos el Gibbs Sampler, veamos el muestreador de Gibbs y veamos el algoritmo de Metrópolis y el algoritmo hamiltoniano, esa opción de la uniforme es perfecta. Sí, sí. Yo tengo unos datos y los quiero modelar con la distribución normal. Pueden ser unas mediciones, unas longitudes, como le estamos haciendo en la casa, en el caso taxonómico de los mosquitos. Si este modelo pasa todas mis pruebas de bondad de ajuste y pasa todas mis pruebas predictivas, nada, yo me quedo con esto, así alguien me diga que una uniforme sea una mejor opción. De pronto lo es y de pronto me da un nivel predictivo un poco mayor, pero si me pasa mis pruebas normales, está perfecto. Es decir, yo no tengo por qué complicarme la vida y debo ser lo más parsimonioso posible cuando haga con los modelos. Muy bien. Uno, eso. Número dos, veíamos que esta formulación del modelo era muy conveniente porque la distribución posterior, alguien quiere tomar la palabra, ya se la doy, porque la distribución posterior me daba exactamente con la misma forma funcional de la previa. Entonces, mire, la posterior, que la podemos factorizar así, teta dado sigma cuadrado y por p de sigma cuadrado, dado y, obvio, tiene exactamente la misma forma de la previa, donde el p de teta tiene distribución normal, lo demostramos la vez pasada. La vez pasada hicimos todo el álgebra con la distribución condicional completa de teta y nos gastamos un tiempo largo, digamos, estudiando el kernel de la normal y haciendo toda la cuenta completica y demás. Y la distribución marginal de sigma cuadrado no la hicimos toda, dijimos que daba gamma inversa también, de eso queda como uno de los ejercicios del taller. Bueno, lástima que apagué la cámara, pero aquí tengo a la mano las cuenticas hechas para esta distribución. Y tiene exactamente la misma forma de la previa. De hecho, este es el último modelo conjugado casi con el que vamos a trabajar. Entonces, pues bueno, nos dimos esa tarea. La porción de teta en la posterior la llamamos distribución condicional completa, full conditional distribution, porque fíjese que depende de absolutamente todo lo demás, ¿no? Del otro parámetro y de la data. Mientras que la otra es puramente marginal. La distribución de sigma cuadrado, fíjese que es gamma inversa nuevamente, pero no depende de teta para absolutamente nada. Y bueno, es con esta distribución posterior que habíamos empezado a hacer el ejemplo. Pero quiero darle la palabra a alguien que quería hacer alguna intervención, por favor. Adelante. Profe, buenas tardes. ¿Me Buenas tardes. escucha? Sí, correcto. Profe, simplemente una preguntita y esto es como muy dado por todo el tema de como de la inferencia clásica y es que hablando del teorema del límite central, por ejemplo, como que todas las distribuciones del lado, digamos, bueno, no todas, digamos, algunas distribuciones discretas y continuas, bueno, como que tienden como la normal cuando n tiende a infinito, digámoslo como así. Entonces, de alguna manera, pues uno tendería como a pensar eso, bueno, a mí me ocurre eso, ¿no? Como que si uno pudiera acá de alguna manera pensar que las a priori son normales, uno podría llegar a pensar que si tiene un número grande de datos, al final siempre uno podría llegar a aproximar esto como a la normal para que digamos, las formas queden cerradas. Um, No sé si de pronto me hice entender, profe. sí, no, está absolutamente claro. Y la respuesta es sí, un rotundo sí. Esa intuición me parece fabulosa. No sé si ya lo habías leído en alguna parte o alguna cosa o qué, o de pronto fue que de pronto de todos los ejemplos que hemos hecho con el modelo beta binomial, el gamma Poisson, gamma inversa normal normal, ya hayas visto que las curvas a posteriori tienden a tener como una distribución normal.
Y la respuesta es sí, existe un teorema del límite central, entre comillas, bayesiano, que no hemos explorado. Eh, y de hecho, cuando la cantidad de parámetros no es tan grande, vale la pena trabajar con ese resultado. Es más, cuando no hay una forma cerrada de la distribución posterior y estamos en bajas dimensiones, vale mucho la pena explotar ese resultado. Y de hecho es una de las armas más grandes que tuvieron los bayesianos en los 90s y en los 80s cuando no teníamos el cómputo que tenemos ahora. La respuesta es sí, 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 absolutamente sí. La formulación del teorema del límite central bayesiano tiene una ligera diferencia respecto a el clásico, pues porque ahora todo es al revés, ¿no? Ahora los parámetros del modelo son las cantidades aleatorias y la data, los y son las cantidades fijas, ¿no? Entonces la formulación es muy similar, pero pues toca verlo como al revés, ese es el punto. Y vamos a tener, para poderlo implementar bien, vamos a tener que calcular la, eh, la información observada de Fisher para poderlo aplicar, pero lo haremos en su momento cuando empecemos a hacer aproximaciones de las distribuciones posteriores. Entonces, todo para resumir lo siguiente. Por ahora, lo que estamos haciendo es tratar de obtener la forma cerrada, bonita de las posteriores. Esto es lo que estamos haciendo. Cuando eso no es posible, vamos a tener tres alternativas. Número uno, utilizar cadenas de Markov. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Número dos, utilizar ese teorema del límite central que me acaban de decir. Perfecto, magnífica intuición. Sí, de hecho veíamos en el ejemplo que eh, a posteriori en 2D se veía como esa campana en dos dimensiones cuando estábamos trabajando con las longitudes de las alas. Y la otra opción es hacer inferencia variacional, que es algo como un poco más reciente, de la última década de hecho, que pues necesita algo de conocimiento de cálculo variacional para poder hacer la aproximación, pero de las tres maneras vamos a hacerlo. Entonces, vamos a tener que tener un poquito de paciencia para mientras llegamos allá, pero sí, 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 lo haremos en su momento. Muy buena intuición, muy buen apunte. Y de hecho me da pie para ir al ejemplo de una vez. Bueno, la vez pasada hablamos cómo simular de la posterior. Y ojo, esta simulación de la posterior es una simulación de muestras ID, ¿no? Independientes idénticamente distribuidas. Y lo que decíamos era que necesito primero simular sigma cuadrado y dado sigma cuadrado, ahí sí simulo teta. Y cuando voy haciendo eso, el conjunto de muestras que tengo son muestras independientes idénticamente distribuidas de la posterior. Y así es que uno, con esta simulación de Monte Carlo, es que uno hace la inferencia de manera más sencilla. Claro, uno puede utilizar de pronto el conocimiento marginal, que uno me da gamma inversa, que el otro me da t, en fin, y sacar los resultados exactos, pero ponerse a hacer esas integrales es horrible. Y puede que algún paquete, alguna vaina traiga la t no central programada y eso, pues R lo trae, pero eh, es más fácil hacerlo con simulación, esa es la verdad. Listo. Y en el ejemplo que estábamos trabajando con un tipo de mosquito en particular, donde teníamos un caso con 9 observaciones en las que queríamos hacer inferencia sobre la media poblacional de la longitud de las alas y la variabilidad, la volatilidad, la dispersión de esas medidas. Entonces, en ese sentido, bueno, habíamos visto el conjunto de datos, es un conjunto de datos muy popular. Muchas gracias a quien reportó los errores aquí. Habían 3 errores en una sola línea y no me había dado cuenta. Muchas gracias por eso, ahí ya están corregidos. Habíamos calculado los estadísticos suficientes, habíamos asignado los valores de los hiperparámetros. Entonces decidimos trabajar con capa sub 0, nu sub 0 igual a 1 para hacer una previa lo más difusa o poco informativa posible.
porque de acuerdo con nuestra parametrización, esos dos parámetros se podían interpretar como el número de observaciones previas asociadas con mu sub 0 y sigma cuadrado sub 0. Y utilizando la información previa de otros estudios, pudimos establecer mu sub 0 como 1.9 y sigma cuadrado 0 como 0.1 al cuadrado. Alguien alguna vez me sugirió, Juan Camilo, ¿podemos utilizar los datos para establecer la previa? La respuesta es sí, eso se llama Bayes empírico, empirical Bayes, y es una rama de la estadística bayesiana muy, digamos, bien desarrollada y muy popular, pero tenemos que ser precavidos y saber que estamos utilizando los datos dos veces. Uno para setear la previa y otro para hacer la inferencia. Entonces, filosóficamente, siendo puristas, eso no lo deberíamos hacer, pero se podría. Entonces, habíamos establecido los hiperparámetros y con los hiperparámetros hicimos la distribución posterior. La distribución posterior tiene exactamente la misma forma de la previa, una normal por una gama inversa. De hecho, en el ejemplo, la clase pasada, vimos los numeritos, vimos que, por ejemplo, en la normal de teta viene la constante, la sigma cuadrado dividido entre 10, claro, resulta de kappa sub 0 más n, ¿no? Kappa sub 0 era 1, n era 9, entonces ahí me daba 10 y vimos de dónde salían todos los números, ¿no? Muy bien. Al hacer eso, pues al establecer los parámetros de la distribución posterior, al actualizar nuestro estado de conocimiento a partir de los datos, eso lo hacemos con el kappa sub n, con el nu sub n, con el mu sub n, con el sigma cuadrado n, fue que pudimos ver cómo era, ya ahorita vemos el código, ver cómo era la distribución posterior. Y en la distribución posterior, pues usted es libre de dibujarla, obviamente en dos dimensiones, pues porque tiene dos parámetros. Tenemos aquí teta, la media poblacional en el eje X, y bien sea la precisión, o sea, el inverso de la varianza en el eje Y, o simplemente la varianza, como usted prefiera, en términos de lo que usted prefiera trabajar. Y en términos de este gráfico, vemos básicamente el comentario que me acaban de hacer. ¿Será que para ciertos tamaños de muestra, será que para ciertos requerimientos empieza a notarse como empieza a notarse como una normalidad en alguna parte por algún tipo de teorema del límite central? Y sí, aquí está. De hecho, estas son las curvas de nivel, ¿no? Si usted quiere hacer el gráfico en 3D, aquí está. Y ahí se nota más o menos. Ahí estuvo. Entonces, de ahí viene. De hecho, esa observación que me hicieron me parece fabulosa. Me sorprende que no me la hayan hecho antes porque todas las curvas parecieran ser normales al final de la normal. Pero bueno, digamos que lo vamos a ver en su momento. En términos del código, permítame, le hago un par de observaciones. Estas curvas de nivel están hechas de manera a fuerza bruta. No estamos usando ningún paquete ni nada de eso. Aquí básicamente estamos haciendo lo que uno hace en cálculo 1 cuando uno está dibujando, cuando uno está aprendiendo a dibujar curvas, y lo que a mí me decían por lo menos era, pues vaya cogiendo punticos del rango del dominio y vaya evaluándolos en la función. Y va dibujando. Es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos cogiendo algunos píxeles de la cuadrícula y estamos evaluándolos en la función, en la posterior, y estamos dibujando. Entonces, permítame, le doy un par de truquitos por si a usted le interesa este tipo de visualizaciones. Y están aquí. Entonces, mire, la verdad es que es un gráfico muy hecho, muy manual. Chévere darse la pela y poder aprender cómo hacer la programación. Y lo primero es, la distribución gamma inversa no está programada en la librería base de R, ¿no? Entonces, aquí está la densidad de una gama inversa. Hay varios paquetes que la traen, yo sé, solamente que me gusta ponerla mi propia función porque yo sé cómo la tengo parametrizada y ya. Entonces aquí el truquito, y esto es como algo como la costumbre, y es que uno programa todo esto siempre en términos log, ¿no? Uno siempre programa todas estas funciones de densidad en escala log,
Y al final es que uno la exponencia sí lo necesita, ¿no? Recuerde que la distribución normal, la gamma, bueno, todas esas que vienen programadas por defecto, traen la opción de log igual a true o false, ¿no? Entonces, siempre programe todas las funciones en escala log, que es como lo más estable computacionalmente, y al final sí exponencia de ser requerido, ¿no? Si lo requiere. Y no, no. Entonces, este es el primer comentario. Juan Camilo, ¿puedo utilizar de una librería? Sí, pero fíjese muy bien cómo está parametrizado. Recuerde, la gama y la gama inversa se pueden parametrizar en términos de escala y de razón. Entonces, el problema es con el beta, básicamente. El A no tiene problema. El alfa no tiene problema. Muy bien. En términos del gráfico, esto es, como le viene diciendo, pura fuerza bruta. Y es, como en el taller número 4, hacer una grilla de valores. Entonces aquí lo que yo hago es dividir el plano en 250 punticos, 250 píxeles, si se quiere, en cada eje. Yo lo traté con 100, con 200, y el que se ve como con una buena resolución es este 250. Obviamente, entre más puntos usted incluye en la grilla, pues más se demora el computador en hacer el dibujo. Y tal cual, cogí en un rango determinado, cogí el eje X, donde tengo a teta, y lo dividí en 250 partes. Por ejemplo, teta lo dibujé entre 1.6 y 2, y dividí ese intervalo en 250 punticos. Y la precisión, que la estoy simbolizando aquí con IS2, inverse de sigma cuadrado, entre 15 y 160. Y lo dividí entre 250, en 250 píxeles. Y lo mismo la varianza, entre 0.001 y 0.045. Obviamente, yo, antes de establecer estos rangos, yo miré los datos un poquito y miraba dónde se movían, ¿no? Pues no voy a dibujar teta. Si yo tengo unos datos que se mueven entre 1 y 2, no voy a dibujar teta entre, no sé, 1000 y 2000, ¿no? No tiene sentido. Lo mismo la varianza. Yo ya había calculado la media muestral y la varianza muestral, y ahí yo ya me di cuenta más o menos cuál es el rango. Claramente yo le hice tuning a estos valorcitos. Yo dibujé esta vaina varias veces y pues miré que me quedara bien centradito el dibujo, ¿no? Muy bien. Aquí viene, aquí viene la parte, digamos, de pronto hay una manera mucho más eficiente de hacerlo, pero esta es la parte bruta y dura del cálculo, y es llenar la matriz de píxeles. Tenemos una matriz cuadrada de 250 por 250, llena de valores faltantes, de NAs, de not availables, y vamos a llenar esas dos matrices. Es decir, cada punto de la grilla, bien sea parametrizado en función de la precisión o de la varianza, eh, la vamos a, lo vamos a evaluar. Por eso es que aquí hay dos fors anidados, ¿no? Uno para el eje X y otro para el eje Y. Y vamos a ir llenando toda la matriz. Juan Camilo, ¿esto se puede vectorizar y de pronto puede gastar menos tiempo y menos memoria a la hora de hacerlo? Sí, toda la razón. Igual que con una matriz de adyacencia o eh, cualquier otro tipo de matriz que yo pueda guardar para salvar memoria de una manera más eficiente. Está bien. Pero el truco es el siguiente. El truco, y es lo que siempre le he insistido, es que si usted mira la posterior, perdón, me subo aquí un poquito, ya la tenemos. Esta es la posterior. Algo de teta por algo de sigma cuadrado. Lo de teta es normal y lo de sigma cuadrado es gamma inversa. Entonces el truco es, haga los cálculos en escala log, ¿no? Entonces no evaluemos la log, no evaluemos la posterior directo, sino evaluemos la log posterior, porque eso es más estable numéricamente, porque los números son muy chiquiticos. Entonces, pues obviamente el log de la posterior me queda log de la distribución condicional completa de teta más el log de la distribución marginal de sigma cuadrado, ¿no?
que es exactamente lo que está aquí. Perdón, aquí lo veo. Entonces, mire, la normal en escala log más la gamma inversa, que yo la tuve que programar en escala log. Aquí estuvo. ¿Y cuáles son los parámetros? Ah, bueno, los parámetros son, pues bueno, mu n en un lado. Y en el otro lado eran, bueno, dependiendo de si usted trabaja con la precisión, pues obviamente si trabaja con la precisión, la desviación estándar, pues le va a quedar la precisión en el denominador, pero si trabaja con la varianza le va a quedar en el numerador, ¿no? Recuerde que era sigma cuadrado sobre kappa sub n, ¿no? Si usted trabaja con la precisión, pues le queda en el denominador las dos cosas. Y todo esto lo tiene, ¿no? Todo lo tiene. Lo mismo en la gama inversa. En la gama inversa, mírelo aquí, nu n sobre 2 y nu n sigma cuadrado de n sobre 2, que ya lo habíamos calculado. Muy bien. Y punto por punto en la grilla, mire, teta i, punto por punto en la grilla, mire, la precisión y mire la varianza, punto por punto en la grilla lo estamos evaluando. O sea que este for es un for largo, de hecho son dos, y eso retrasa mucho más la cosa, que uno puede vectorizar y luego hacer un apply para que sea más eficiente, sí, que uno puede utilizar todos los cores de la máquina para hacerlo de manera paralela, sí, pero bueno, digamos que para no irnos más allá de lo que tengamos ahí está. Se demorará apenas unos segundos haciendo. Listo. Y en el gráfico, lo único raro es esta función image que viene también por defecto, y usted puede hacer el gráfico bien sea en una escala de grises, utilizando la paleta de grises. A mí me gusta utilizar la paleta en términos invertidos para que me quede lo más oscurito dentro, lo que tiene con más densidad y lo más clarito afuera. Si usted no lo hace así, le queda al revés. Pero bueno, digamos que eso. Y mire que lo que estoy graficando en las curvas de nivel, o sea, en Z, es el exp de lo que había calculado antes en el log, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya usted ve cómo es el truquito. Ya después, si usted quiere, digamos, mejorar un poco el gráfico y de pronto tener como más calidad visual, pues puede trabajar con otro tipo de paletas, ¿no? Hay un montón, aquí simplemente pongo dos. Está la colores tierra y las HIT, que son las que yo utilizo para graficar probabilidades de interacción en las redes. Pero bueno, digamos que eso sí ya va entre gustos. Si usted quiere otra paleta diferente, hay una que a mí me parece horrible, pero también se usa mucho, que es una como con colores, eh, ¿cómo se dice? Que son como muy vivos, como fucsia y demás, pero bueno, digamos que eso sí ya se lo dejo a usted. Y ahí está la visualización. Este tipo de gráficos es muy importante porque le ayuda a uno o le sirven a uno de forma comunicativa para presentar los resultados, para mostrar dónde se encuentran las áreas con mayor densidad, ¿no? Claro, teta vive entre menos infinito e infinito, pero pues en este caso la inferencia, fíjese que reside más que nada entre 1.7 y 1.9 y la variabilidad entre, no sé, 0.005 y 0.03. Y esto ya al analista, al usuario, al consultor le permite comunicar una idea de dónde se encuentra a nivel poblacional con mayor probabilidad los parámetros. Adelante. ¿Alguien quería decir algo, creo? ¿O escuché mal? Creo que no. Muy bien. Entonces ahí estuvo. Pero esto es más como algo más visual, ¿no? Esto es algo como más, de pronto, creo que a alguien se le desbloqueó el micrófono. Esto es algo como más visual, pero pues usted es libre de hacerlo si le interesa o no. En 3 dimensiones y demás, ya estos gráficos no se acostumbran, pero uno siempre puede hacerlos cogiendo de a pares de parámetros. En los próximos casos, de hecho en el siguiente caso de estudio, vamos a trabajar con unos datos a nivel educativo y son más de 100 parámetros. Entonces ponernos en un dibujo en 101 dimensiones, pues no tiene gracia, ¿no? Y bueno, y en términos del gráfico 3D, lo único que voy a decirle es que
Mire que hice exactamente el mismo procedimiento de ahorita, como que hice la grilla y toda la cosa igualito, solamente que ahora la grilla la hice con 30 valores. Porque es que cuando usted va a hacer el gráfico, la perspectiva, pues, y lo va a rotar y eso, la curva le queda construida con base en los 30 cuadraditos de la discretización. Entonces, si usted pone aquí 250, eso se le ve una mancha negra ahí que no ni quita ni pone, ¿no? Entonces, la estimación puntual está aquí debajo de la superficie, pero bueno, es lo que vamos a hacer ahorita con Monte Carlo. Entonces, esto como en términos de visualización. Eso sí es ahí como, ahí le voy a dejar yo como mucha libertad cuando hagan sus casos de estudio, porque si usted de pronto tiene como alguna experiencia trabajando con ggplot más avanzada, o tiene de pronto alguna librería especial que le gusta hacer como las curvas de nivel un poco más elaboradas y demás, bienvenida. De hecho, chévere, así yo puedo actualizar mi material también. Bueno, aquí viene la parte central de la clase, aquí viene la parte que yo digo, esto es como lo que nos hace bayesianos de alguna manera, y es que si vamos a hacer inferencia, listo, ya tenemos la posterior, ya la vimos. Ah, ahí se ve como la curva normal con las dos dimensiones, pero necesito la inferencia, ¿no? Necesito las estimaciones puntuales, los intervalos de credibilidad, tal vez calcular probabilidades, la predictiva posterior, hacer predicciones. Entonces, vamos a eso. Para eso, pues vamos a hacer lo que ya sabes, vamos a utilizar Monte Carlo, como lo hemos venido haciendo desde hace un par de ejemplos, y, y con eso, cualquier cosa. Eh, lo que le decía, estimaciones puntuales, errores estándar, si usted quiere, coeficientes de variación, probabilidades, más gráficos, en fin, lo que quiera. Entonces aquí viene el algoritmo que es lo más importante, y es, el número de muestras que voy a hacer es 50,000. Obviamente, entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues va a haber más precisión, 50,000 es más que suficiente. Aquí lo estoy simbolizando con la letra S, yo también utilizo la letra B muy frecuentemente. No olvide poner la semilla, no olvide poner la semilla. Y hacemos el algoritmo de ahorita. Primero simulo sigma cuadrado. Entonces aquí estoy, para hacer la simulación de Monte Carlo un poquito más rápida, pues estoy simulando todos los sigmas primero. Los sigmas, ¿de dónde vienen? Ah, los sigmas son gamas inversas. Entonces, mire aquí el truco. 1 sobre R gamma. ¿Cuántos necesito? 50,000. ¿Cuál es el parámetro de forma? Nu sub n sobre 2. Este nu sub n, recuerda, es el nu sub 0 más n, o sea, es 5. 10 sobre 2, 5. Y el parámetro de razón, pues es nu sub n por sigma cuadrado n sobre 2, que era pues esa fórmula larga pues que hicimos la vez pasada. Ahí estuvo. Y ya con esto tengo un primer vector, un primer arreglo de 50,000 sigma cuadrados. Si usted quiere simular las precisiones en lugar de las varianzas, fabuloso. Lo único que tiene que hacer es omitir este 1 sobre, ¿no? Muy bien. Y luego, para cada sigma cuadrado que acabé de simular, para cada sigma o para cada precisión que acabé de simular, voy a simular un teta. Recuerde, primero se simula sigma, porque la posterior sigma está solito, tiene la distribución marginal, y luego teta sí depende del sigma que yo haya simulado. Entonces, para cada uno de estos 50,000 sigmas, voy a simular un teta. O sea que tengo 50,000 tetas, uno para cada sigma. ¿Con qué media? Ah, pues mu sub n, que recuerde que este mu sub n es un promedio ponderado de la información a priori y la información a posteriori. Y la desviación estándar, que es donde aparecen los sigmas que acabé de simular, ¿no? Aquí están los 50,000 sigmas que acabé de simular sobre capa sub n, ¿no? Listo. El error más típico, y es usualmente, yo alguna vez, bueno, estuve monitoreando esta materia, y el error más típico que yo veía en los estudiantes era que omitían la raíz cuadrada aquí, no se daban cuenta que la parametrización estaba dada en términos de la desviación estándar. Ahora, pilas, aquí es rate, ¿no? Nuestra parametrización es rate. Si usted quiere trabajar con scale, está perfecto, pero entonces tiene que invertir todo esto, ¿no? Poner 2 sobre, y bueno, el producto.
Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, bueno, dos objetos por separado, pero tenemos un arreglo completo de 50.000 por 2. 50.000 por 2, o sea, 50.000 muestras aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas de la posterior. No tenemos más datos, no, esto no incrementa mi nivel, esto no incrementa mi nivel de información, no. Esta es como la manera en que vamos a explorar la distribución posterior. O sea, las yes siguen siendo 9. Las yes, o sea, la cantidad de datos, el nivel de incertidumbre que tengo no va a cambiar. Así yo ponga en lugar de 50.000, ponga 1.000.000. No, la incertidumbre que tengo es la incertidumbre que me dan esos 9 datos. Pero lo que estamos haciendo es aproximar por simulación la distribución posterior que acabamos de dibujar. Y bueno, y aquí, si usted quiere, puede hacer la visualización de esas muestras. A mí me gusta hacerlas. Y es, voy a poner encima el gráfico, la curva de nivel que ya teníamos con la escala de grises. Voy a poner la curva de nivel que les mostré primero. Y encima voy a poner las muestras para que usted vea cómo lucen esas muestras. Entonces, no es necesario, ya ahorita vamos sobre el código, no es necesario dibujar las curvas de nivel. No, no. Lo que yo sí acostumbro a hacer es dibujar las muestras. Entonces, aquí están las 5.000 muestras regadas en el plano. Fíjese que la mayoría de punticos me queda acumulada en las regiones de mayor densidad y a medida que me voy alejando de la región más oscura, que es donde la densidad es mayor, es más grande, pues la cantidad de puntos tiende a disminuir. Claro, la probabilidad de obtener un punto en alguno de los otros lados, en regiones fuera de la más oscura, empieza a disminuir, ¿no? Entonces, sé que mi simulación de Monte Carlo quedó bien porque está en concordancia con las curvas de nivel que ya teníamos antes. Entonces, en términos del gráfico, no hay nada raro. Fíjese que puse exactamente el mismo control C, control V de la curva de nivel de ahorita. Y lo único que hice fue poner con points las muestras. Y aquí usted sí póngale al PCH que quiera y póngale el color que quiera y demás. Es más, hay 5.000 muestras dibujadas. No están las 50.000, porque si no, no se veía tan bonito. Pero bueno, si quiere poner las 50.000, hágale. No hay ningún lío. Solamente que se va a ver como mucho azul, entonces no se va a ver detrás la curva de nivel, pero bueno. Y además, tenemos graficado esta última parte, pues ya usted se la debe saber casi que de memoria, porque es la distribución marginal de los parámetros. Entonces, mire, algo bonito de hacer simulación de Monte Carlo es que, claro, usted tiene las muestras conjuntas, pero además de tener las muestras conjuntas, pues también tiene las marginales. ¿Qué quiere decir eso? Pues obvio, mire que yo tengo, aquí se lo muestro nuevamente, aquí tiene las muestras de los sigmas y aquí tiene las muestras de los tetas. Ya usted puede hacer con esto lo que quiera. Ah, Juan Camilo, yo quiero una estimación puntual de teta. Ah, bueno, pues coja sus muestras de teta y calcule la media. Ah, yo quiero una estimación puntual de sigma cuadrado. Ah, pues coja sus muestras de sigma cuadrado y calcule de la media. Yo quiero un intervalo de credibilidad al 95% para teta. Ah, bueno, coja sus muestras de teta y calcúlele los cuantiles. Es decir, usted puede trabajar con estos objetos independientemente y hacer lo que quiera con ellos, hacer los cálculos que quiera con ellos. ¿Qué es lo que hice aquí? Fíjese que aquí lo que hice fue graficar, esta es la estimación kernel de la densidad de tanto de teta como de sigma cuadrado. Esta es una gama inversa. Habría sido chévere, no lo hice, lo voy a hacer para mejorar las notas. Habría sido chévere ponerle aquí, como está la estimación kernel, ponerle aquí la distribución teórica encima. Y la distribución teórica es una gama inversa, ¿no? Y aquí, esta es la estimación kernel, pero valdría la pena poner la distribución teórica, que es una T. Entonces, bueno, va a quedar una encimita de la otra, va a quedar muy parecido, pues. No va a quedar exactamente igual, pero bueno, se va a ver muy parecido. O si a usted no le gusta la estimación kernel, poner la función de densidad también está perfecto. Y con las líneas en gris tenemos los intervalos de credibilidad. Entonces, muy bien, veamos los valores puntuales, cuánto nos da. Esto ya, la verdad, esto lo voy a hacer súper rápido porque es lo mismo de siempre. Ah, bueno,
Se estima que a nivel poblacional la longitud de las alas es, el promedio de la longitud de las alas es de 1.82 milímetros. El teta estimado, la media poblacional de las longitudes de las alas es de 1.82 milímetros, lo cual está por debajo de lo que veíamos en otros estudios, que era 1.9, pero bueno, está perfecto. La probabilidad a posteriori de que la media poblacional sea mayor que 1.8 me da de 63%. Entonces fíjense que aquí estoy sumando ceros y unos, ¿no? Bueno, de hecho estoy sumando trues y false. Me da el 63%. Recuerde que esto para un frecuentista es imposible de hacer porque el paradigma no lo permite. Con una probabilidad del 95%, teta va a estar entre 1.72 milímetros y 1.90 milímetros. Estoy 95% seguro que a nivel poblacional la longitud media de las alas va a estar entre 1.72 milímetros y 1.90 milímetros. Y todo esto lo hice con Monte Carlo, ¿no? Mire, cuánta. Güey, este ejercicio de hacerlo frecuentista también es chévere. Veámoslo con la distribución T, ¿no? Este intervalo de confianza es el intervalo de confianza bajo normalidad, ¿no? Asumiendo que la longitud de las alas es normal, la distribución de la cantidad pivotal es T, ¿no? Y me toca una T porque tengo un tamaño de muestra pequeña, de 9. No puedo utilizar una Z. Y el intervalo me da de 1.70 con una confiabilidad del 95%. Este intervalo va de 1.70 a 1.90. Recuerde que aquí la interpretación es diferente, ¿no? Estamos hablando en términos de confiabilidad. Si yo repitiera este experimento en tierras paralelas 1.000.000 de veces, el 95% de ese millón de veces va a contener la longitud poblacional correcta. Y aquí está el intervalo, ¿no? Y barra más el percentil de la T por el error estándar. Y ese es el intervalo que usualmente uno aprende en estadística 1. Muy bien. Aquí, en términos de la cota superior, fíjese que tenemos como más bien un agreement, tenemos un acuerdo entre los dos límites, pero el intervalo frecuentista está un poco más por debajo que el intervalo bayesiano. Bajo normalidad, ¿no? Utilizando la distribución T. También podría haber utilizado Bootstrap. Aquí, la vez pasada yo les mostré el código de cómo hacerlo a mano. Aquí les estoy mostrando cómo se hace con la librería Boot. Esta librería Boot es una librería muy popular. Y la librería Boot le toca a usted hacer dos cosas. La primera, establecer la función sobre los parámetros que quiere, sobre los que quiere hacer inferencia. Y entonces, la cosa es que usted tiene que especificar dentro de esta función, tiene que especificar dos argumentos, los datos y los índices. En este caso, como los datos son simplemente una concatenación de valores, pues fíjese que aquí los índices están en una sola dimensión, ¿no? Si fueran si fueran un conjunto de datos multivariados, aquí me toca escribir índices y después del índice es coma, porque recuerde que los registros en R de hecho, en las bases de datos se ponen en las filas, ¿no? Y a ese data frame que a uno le sale, bueno, a ese conjunto de datos que a uno le sale, sí le saco la media. Entonces, recuerde que esto es el remuestreo. Estos índices hacen referencia al remuestreo que yo estoy utilizando. Y bueno, y luego que usted especifica la función bootstrap con la que quiere hacer la metodología, pues ahí sí invoca el comando boot, le pongo 50.000 réplicas, el estadístico que quiero es el que acabé de definir en la función f y la data. Y le voy a dar la palabra a alguien en un momento porque, mire el intervalo de credibilidad. El intervalo de credibilidad, el intervalo de confianza, perdón, que estoy haciendo, es el basado en percentiles, el mismo que había hecho la vez pasada. Después de generar 50.000 muestras y calcular el promedio, me da que el 95% de esas muestras, perdón, a una confiabilidad del 95%, los percentiles son 1.73. Mire que está un poquito por encima del estimado bayesiano y 1.89. Está
casi que en lo que nos había dado el bayesiano también. Adelante, ¿alguien quería intervenir? Adelante, por favor. Profe, es una pregunta más como del tema de la interpretabilidad con el tema como clásico y bayesiano y es Adelante. como la muestra, cuando veo esto me surge una pregunta y es, como son 9 la muestra que tenemos desde el lado de la inferencia, ¿sí? Ujú. Y digamos, cuando uno saca el intervalo pues, de confianza, a mí me surgen dos preguntas como para hacer esa interpretación, de pronto que usted nos comparte aquí con el ejemplo, y es, lo primero es como si la muestra es representativa como para yo poder hacer ese tipo de afirmaciones, y lo segundo es el tamaño de la muestra. Eso Ujú. por el lado como de la inferencia. Y por el lado bayesiano, quisiera que de pronto como que me explicara un poquitico como ese poder que tiene la estadística bayesiana, que sí le da, digamos, ese peso, no como por ejemplo pasa con lo frecuentista, que creo que ha sido como lo que nos ha tratado de compartir en el curso, como el tema de la interpretabilidad, profe. Ok, entonces voy a expandir un poco la discusión en dos sentidos. El primero es, nosotros, nosotros arrancamos con un estado de información a priori. Y ese estado de información a priori, sea informativo o no informativo, es lo que sabemos acerca del mundo antes de observar los datos, y es como lo que nosotros como analistas tenemos que establecer antes de poder hacer la inferencia. Es, digamos, lo mejor que sé acerca de los parámetros sin haber observado nada de datos. Así yo haya observado una sola observación, así yo tenga un tamaño de muestra de 1, esa única observación me permite a mí actualizar mi estado de conocimiento acerca de teta y de sigma cuadrado. ¿Cómo lo actualizo? Pues viva teorema de Bayes, y con esa única observación, pues ya la previa se transforma en la posterior. Entonces, digamos que algo chévere de lo bayesiano es que así yo tengo un tamaño de muestra de 1, ese 1 me cambia mi estado de información, puede que poquito, puede que el cambio en el estado de información sea poquito, pero yo paso de la previa a la posterior, y esa posterior me da una nueva luz de lo que debería ser teta y de lo que debería ser sigma cuadrado. Y en este caso tenemos 9 observaciones. Es un tamaño de muestra pequeña, es un caso de small data, está perfecto, pero esas 9 observaciones me permitieron a mí pasar de esa previa que nosotros definimos al principio a una posterior que fue la que dibujamos, ¿no? Y en esa posterior, en esa que dibujamos, eh, yo, bueno, tomé las muestras para no ponerme a hacer integrales a mano, porque imagínense, trabajar con estas integrales en 2 dimensiones da mucha pereza. Eh, Pude, por ejemplo, calcular este intervalo de credibilidad. Entonces, el hecho de que nosotros estemos haciendo como la actualización de nuestro estado de conocimiento es lo que me permite a mí interpretar estos intervalos de credibilidad, por ejemplo, en términos de la probabilidad, ¿no? De qué tan seguro estoy yo de que el parámetro poblacional se encuentre en este intervalo o no. Y claro, eh, esto es método científico. Entonces, yo estoy de acuerdo en una de las ideas que nos estaban transmitiendo ahorita en la pregunta, y es, ¿será que 9 observaciones es suficiente para poder hacer inferencias poblacionales? Entonces, igual que en el método científico, entre más yo observe el mundo, entre más yo tenga datos, entre más yo recopile evidencia empírica, pues tengo como más certidumbre acerca más certidumbre o menos incertidumbre acerca del mundo, ¿no? Entonces, obviamente, si yo, por ejemplo, tuviera unos datos, un tamaño de muestra mayor, este intervalo de credibilidad va a estar más angosto, por ejemplo. Así que no se trata de que si el n igual a 9 es bueno o malo, no. Se trata de que esa es la evidencia que tenemos y con esa trabajamos. Un n mayor, mejor, porque disminuye mi incertidumbre más, pero si no tengo un n mayor y porque económicamente no tenía plata para hacer más observaciones, o porque básicamente fue la data que me llegó y demás, con eso actualizo mi estado de conocimiento.
en términos probabilísticos, porque recuerde que la previa es una función de densidad y lo actualizo a una posterior que es una función de densidad. Ahora, en términos frecuentistas, digamos que el paradigma es totalmente diferente, porque ahora los parámetros son cantidades fijas desconocidas y yo tengo que caer como en ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un tamaño de muestra de 9, desde el punto de vista frecuentista de exacto, utilizando cantidades pivotales, tengo la distribución T y punto, a menos que yo quiera ponerme a derivar una distribución muestral exacta en este caso, eh, lo cual teóricamente no vamos a hacer ni mucho menos, pero asumiendo la normalidad de los datos, el estadístico de prueba que me queda es T y punto. Y con esas 9 observaciones me quedó este intervalo de credibilidad, que en la interpretación, como estamos trabajando en términos de confiabilidad ahora sí, pues digo, ¿cuál es la probabilidad de que el intervalo a nivel poblacional esté aquí dentro? O 0 o 1, se acabó. O está o no está, nunca lo voy a saber, pero nada más que eso. Eh, pero bueno, digamos que si yo lo quisiera comparar con el bayesiano, pues bueno, ahí vimos como que el límite superior está, digamos, más o menos en concordancia y el inferior de pronto está un poco más amplio. Si alguien quiere, digamos, hacer una evaluación formal de cuál de las dos metodologías podría ser mejor, tendría que ver dos cosas. La primera es, haga una simulación, como nosotros lo hicimos en el caso del beta binomial. Recuerda, simular, no sé, 1.000.000 de conjuntos de datos, calcular los intervalos de confianza en ambos casos y ver cuál es cuál es la potencia, ¿no? Ver qué cantidad de intervalos, ver la calibración, qué cantidad de intervalos contienen el valor verdadero. Recuerden que eso lo hicimos en el modelo beta binomial con el teta, ¿no? Pero, pues, obviamente aquí yo estoy un poco sesgado y jalo un poquito más para lo bayesiano. Yo digo, bueno, yo bayesiano puedo calcular probabilidades, puedo hacer estimaciones sin necesidad de tamaños de muestra grandes. Y es más, puedo hacer lo siguiente, voy a adelantar aquí un poquito, puedo hacer inferencias sobre cualquier función de los parámetros. Por ejemplo, si alguien quiere inferencia sobre la varianza, mire, simplemente cojo las muestras de la varianza y le saco la media. Y mire, se estima que a nivel poblacional la variabilidad de las longitudes es de 0.01 milímetros al cuadrado. Intervalo de credibilidad. Bueno, con una probabilidad del 95%, la variabilidad se encuentra entre 0.07 y 0.047 milímetros al cuadrado. Pero es más, de pronto la alternativa frecuentista también la hubiera podido utilizar aquí. Bajo normalidad, ¿cómo haría yo el intervalo de confianza para sigma cuadrado? ¿Quién recuerda? ¿Cómo hago yo un intervalo de confianza para sigma cuadrado bajo normalidad? ¿Cuál era la cantidad pivotal? ¿Qué distribución probabilística tenía? Es un intervalo muy famoso. ¿Alguien que me lo escriba en el chat o me lo diga aquí por el micrófono? ¿Cómo se hace un intervalo de confianza para una varianza asumiendo normalidad de las observaciones desde el punto de vista frecuentista? Una chi cuadrado. Gracias, una chi cuadrado, grados de libertad. Grados de libertad, ¿quién me los dice? Aquí es cuando alguien dice algo, grados de libertad. 2. No 2, no, recordémoslo, alguien que lo recuerde. Chi N cuadrado. menos P. Sí, aquí sería n-1. P vale 1, ¿no? Porque no tengo covariables ni nada de eso. Entonces, n-p sería n-1, correcto. Entonces, alguien puede utilizar el intervalo chi cuadrado para poder hacer aquí este intervalo de confianza. Y desde el punto de vista frecuentista exacto con cantidades pivotales, hasta ahí llegó. Hasta ahí le llegó. ¿Podría usted hacer inferencias sobre otras cantidades? Sí, pero la verdad es que la cantidad pivotal exacta no tiene una forma conocida. En cambio, nosotros utilizando Monte Carlo, muy fácil. Quiero hacer inferencia sobre la desviación estándar. Pues muy fácil. Le saco la raíz
a todos los valores de las muestras de la varianza y ¡pum! Le calculo el cuantil, los cuantiles, 2.5 y 97.5. Con una probabilidad del 95%, la desviación estándar se encuentra entre 0.08 milímetros y 0.21 milímetros. Pero es más, si alguien no está contento con este intervalo de confianza porque la interpretabilidad le parece difícil, porque nunca ha trabajado con alas ni con longitudes, entonces, pues calcule el coeficiente de variación. Entonces coge la raíz de todas las muestras de la varianza entre las muestras de todos los tetas y la estimación puntual del coeficiente de variación es del 7%. Se estima que el coeficiente de variación a nivel poblacional de las longitudes de las alas es del 7% en este caso. Ah, es una variabilidad intermedia, perfecto. Quiero calcular una probabilidad, listo. Calculemos la probabilidad del coeficiente de variación sea menor que 7. Me da del 48%, o sea que tenemos un nivel de certidumbre alto. Es más, si usted quiere el intervalo de credibilidad, hágale, coja todas las muestras y sáqueles los cuantiles. Y mire, con una probabilidad del 95%, el coeficiente de variación a nivel poblacional se encuentra entre 4% y 12%. Tenemos un nivel de certidumbre intermedio, perfecto. Un frecuentista para hacer esto, a menos de que lo haga con Bootstrap y no con cantidades pivotales, con cantidades pivotales no lo va a lograr, es muy difícil. Y es más, las probabilidades ni siquiera las puede calcular, ¿no? Porque para ese paradigma eso no tiene sentido. Entonces, pues nada, esta es la inferencia bayesiana de un modelo en 2 dimensiones, de un modelo normal en 2 dimensiones, con una previa absolutamente conjugada. Y bueno, espero haber podido responder un poco las inquietudes que me hacían hace un momento acerca del tamaño de la muestra y sobre la interpretabilidad. Y mi mensaje principal es este. Siendo bayesianos, nosotros arrancamos con una distribución previa, con un estado de conocimiento acerca del mundo a priori. Así nosotros tengamos tamaño muestra de 1, nosotros podemos actualizar nuestro estado de conocimiento. Va a quedar actualizado poquito, digamos, porque es poquita evidencia, pero lo actualizamos. Y con eso hacemos todo el cálculo. Y punto. Obviamente, la calidad de la inferencia y la calidad de nuestros resultados, la calidad de nuestras conclusiones, depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las alas de los mosquitos, que las condiciones experimentales estén bien logradas, que los instrumentos estén bien calibrados, que los especímenes estén bien recolectados, en fin, que el diseño experimental esté bien hecho, ¿no? Pues porque por más bayesiano y por más frecuentista o por más computación que usted sepa, por más machine learner que usted sea, si las condiciones experimentales no están bien, pues ahí la inferencia todo es mal. O sea, el método científico pues le falla en ese momento porque usted observa y concluye. Esa es la inferencia bayesiana. Observo y concluyo. Es eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, de aquí al final, es trabajar con el muestreador de Gibbs. Algo nuevo, esta herramienta, esto es una bomba atómica, es decir, esto del muestreador de Gibbs es lo que cambió la inferencia bayesiana en los 90s. Es decir, esto del muestreador de Gibbs es el boom de la estadística bayesiana. Vale la pena tomar el curso es por esto, digamos, de alguna forma. Esto es como, después de la inferencia variacional, esto es como lo bayesiano más fuerte de ahora, pues. Y son métodos numéricos, ¿no? Esto no es estrictamente estadística, estos son métodos numéricos. Pero lo vamos a hacer ahorita después del break. Vamos a tomarnos 5 minuticos de break y ya arrancamos. Ya nos vemos.